que sembraste en cada beso que te di. Bueno. Vamos con la perfección. El perfeccionismo. Sí, me he acordado de una frase de Luis Solana, el que fue director de Televisión Española y de Telefónica y de no sé cuántas cosas, que dijo un día, le gustaba hacer frases, la perfección es fascista. ¿Es fascista? Es fascista. Dice, no me No me lo puedo jodas. creer. Bueno, es la aristocracia, porque cree que son así. Bueno, pero la verdad es que la manía perfeccionista, que es una variante del controlar todo lo que sucede, puede convertirse en una verdadera enfermedad. No, es que es de lo que vamos a hablar, que de la virtud pasamos a lo que es una auténtica, una maldición. O sea, y eso es lo que vamos a hablar, porque claro, la gente asocia la perfección pues a que una persona intente dar siempre el do de pecho, que esté en el punto más álgido, pero lo que subyace en esto, como enfermedad, porque es un trastorno psicológico, es una auténtica inseguridad de la persona. O sea, el perfeccionista no es el que elabora las cosas continuamente y no duda en hacerlas. Es al contrario, es una persona muy insegura que tiene una duda tremenda al hacerlas y que siempre se pone pues un reto, por así decirlo, el máximo. Con lo cual, al final, el perfeccionista lo que hace es decir, o esto es bueno o esto es malo. O esto es perfecto o esto es imperfecto. Es un mar de dudas. O sea, no te creas que es esa persona que de repente se tira a la piscina y hace las cosas y dice, esto tiene que ir perfecto. Porque claro, alguien en casa dirá, oye, yo tengo un ego muy alto y yo en el colegio pues quería ser la mejor y al final sacaba las mejores notas. Eso no es perfeccionista. Perfeccionista es el contrario. Eso es ambicioso. Exactamente. Sí. Pero nos lo dirá el especialista que tenemos con nosotros hoy, Federico. El perfeccionista, al contrario, el perfeccionista es una persona muy insegura. O sea, es una persona que sí, que va a querer hacerlo perfecto, pero hasta el momento en el que se decide a hacerlo, es un mar de dudas, un mar de inseguridades, de falta de decisiones. También hay que aludir, que a mí me encantará hablarlo. Lo malo es que estas son de estas, como suele pasar con los trastornos psicológicos, que no son enfermedades solitarias, sino que padece todo el entorno. Totalmente. Claro. Y sobre todo, además, pues que al final ellos rehuyen mucho de la sociedad porque lo que no quieren es verse expuestos a una crítica de lo que hacen. A un fallo, que alguien les encuentre un fallo. O sea, el ser imperfección, el ser una persona imperfecta. Bueno, pues hoy tenemos, Federico, y te lo presento, a Manuel Álvarez Romero, que es autor, de entre otros muchísimos libros, del síndrome del perfeccionista, el anancástico. Él es licenciado en medicina, de medicina interna, su especialidad, y además es presidente y fundador de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Muy buenos días, Manuel. Buenos días Federico, buenos días Silvia, y buenos días a todos los oyentes de Isabel, radio. que está aquí con nosotros. Sí. Bueno, yo decía un caso de perfeccionista casi perfecto, que era Beckham. Beckham vivía obsesionado con que todo estuviera en su casa en ángulo recto. Y tenía que estar perfectamente ordenado. En el campo era un tipo estupendo, eso sí, cada semana cambiaba de aspecto, pero también porque el montaje del ídolo, etcétera, creación de su señora, etcétera. Pero yo he conocido otros que iban más en la línea de lo que planteaba Silvia. Esta gente, por ejemplo, que tiene la manía de fregar las cosas 3 veces. Uh-huh. De secar los cubiertos 2 veces. Poner el cuadro recto. Exactamente. Sí, que nunca esté torcido. Mire, voy a corregir una pequeña cosa que porque aquí a lo mejor entramos más en no había entrado poniéndome en el fundador de la Sociedad Española de Psicosomática. Soy fundador de la Andaluza, de la Española soy presidente actualmente, pero eso lo fundó Ros Carballo y otros cuantos en el Escorial por los años 50, que era yo todavía un pequeñito para estas cosas, ¿no? Pero entonces tengo yo un libro de Ros Carballo, perdón, don Manuel, que para los que les guste esto, que es un libro impresionante que se llama Violencia y Ternura, que es de los libros más inteligentes que yo he leído. Precioso. Violencia y Ternura es un libro que enseña a amar y que ayuda a corregir esas deficiencias que todos tenemos
porque hemos tenido un apego, una crianza, un primer momento de encuentro con la vida, con los seres queridos, donde ha habido ciertas inseguridades y a lo mejor en algunos aspectos se han sobrepasado y han generado unas lagunas de inseguridad que se han ido conformando en esas desviaciones que han estado comentando ustedes. Es de esas, es de Ros Carballo, es como pasa con Marañón, de esos médicos que tenían el don de la divulgación, Sí, que es tan sí. importante para crear escuela y crear buenos médicos, claro. Federico, Doctor. eso de ser investigador, docente, clínico y divulgador es algo que uno añora y que ojalá pudiera participar algo de ello. Pues sí. Doctor, hablar de un perfeccionista es hablar de personas que no actúan, usted me corrige, que Bien. no actúan espontáneamente, que tienen el sentido del deber muy alto, que tienen una procrastinación, es decir, no Sí. empiezo hasta que sepa la manera de cómo empezarla correctamente, Sí. que tienen obsesión por el trabajo, que no delegan funciones, que obvian las relaciones familiares. ¿Y qué más, doctor? ¿Qué más es el perfeccionista? Eso es todo un elenco. El perfeccionismo es el término que desde el campo de la psicología se le ha dado a este perfil, a este cuadro. Desde el campo de la psiquiatría se viene hablando desde hace más de 50 años de anancasticismo, de ananqué. El ananqué es el término griego que venía a representar el viento que impulsaba las velas o el querer de los dioses que te imponían en una manera de actuar, porque el perfeccionismo o el anancasticismo no son más que una expresión de una parcela de ese ámbito que es el espectro obsesivo. Hay obsesivos de compulsividad de pensamiento, hay otros que son impulsivos de acción, hay unos que son porque se lo impone el medio. O sea, ahí hay un campo amplio de afecciones que en el fondo no es más que tener una inseguridad que se traduce en no verse a tono y sentir una cierta frustración. ¿Y quién no está sujeto a frustrarse por sus actuaciones o por el trato que los demás tienen con él? Pues todos. Claro. Pero hay un nivel. El perfeccionismo es una patología de la cantidad, porque todo lo que tiene un perfeccionista es bueno. Todo eso que ha citado Silvia me parece que es bueno. Lo que ocurre es que la cantidad, la magnitud... Me acuerdo de un ejemplo que suelo poner. El perfeccionismo es como las uñas, que si están a la medida de lo que uno quiere van fenómenos. Son bonitas, son útiles, pero como estén largas o muy cortas, entonces ya producen patología o al menos anormalidad. Bueno, y dan un asco horroroso, porque esos faquires que no se cortan las De uñas bruja, nunca, Federico, de bruja. que empiezan en Nueva Delhi y terminan en Bangladesh, dice, pero bueno, por... Ahí viene lo de aguililla. Sí, ¿Eres una sí, aguililla? sí. Don Manuel, es curioso que este tipo de patología se empieza a desarrollar en la infancia. Ujú. Yo al leerlo me quedé bastante, porque yo no creo que seamos tan conscientes en la infancia de querer hacer las cosas tan bien y tan perfectas y veía que de 4 a 7 años un niño empieza a desarrollar este síndrome. ¿Eso es cierto? Sí. Muchas madres me dicen, mi niño no es una criatura, mi niño es un guardia civil. Porque Hay que decir, tiene que de medir los de pasos, antes. tiene que medir los pasos, tiene que llevar una niña el moño simétrico, las dos colitas, pues las tiene que tener simétricas, los zapatos los coloca ordenadísimamente, los libros tienen que ir en determinado orden en la mochila, etcétera, ¿no? Y todo eso... Es todo una eso niña, es con los niños genético. es algo más difícil, ¿eh? Yo era así de pequeña, En los niños se da más los trastornos de conducta impulsivo, hiperactivo, etcétera. En las niñas se da mucho más lo ideativo. Pero veréis, cuando se tiene esa vulnerabilidad, pues esto van los genes. Los genes son los que van a hacer que yo sea rubio o moreno, calvo, precoz o tardío, tendente a la obesidad o no, y también a que yo sea perfeccionista, porque no os lo digo y que no se entere nadie, pero yo soy un perfeccionista. Pero lo venía un perfeccionista, barruntando yo, sí. yo soy un perfeccionista reconvertido.
Bueno, Es decir, matizado en Sevilla, ¿no? en Sevilla además. Pero Claro. el presidente reconvertido es una figura utilísima, porque tiene esas tendencias bien medidas, la responsabilidad, el control, el anticipo, el cuidado, la preocupación por los demás, el no equivocarse, pero las tiene medidas, es decir, hasta cierto punto. Lo aprendí de un psiquiatra amigo mío americano. Decía, hay que saber desear, pero suavemente, gentilmente. Qué bueno. El perfeccionista desea compulsivamente, de una manera empeñativa, esa es la palabra. El perfeccionista desea empeñativamente. Chico, entonces se desgasta y va desgastando, va dando cornadas por la vida. Bueno, pero eso, como decía usted, doctor, no siempre se elige. O sea, hay caracteres destinos, otra fórmula clásica, que es que te lleva a ir a más. El problema es en qué momento esa persona empieza a hacerse daño a sí mismo, empieza a hacerse daño al entorno, porque hasta ahora la parte buena es lo que en una sociedad competitiva, como todas lo han sido, Claro. pero ahora también, pero siempre han sido un halago, de competitivas, hecho, ¿no? pero Sí, sí, sí. ¿en qué momento eso de ser un acicate para trabajar más, para preocuparse, para estar más atento a todo, se convierte en un elemento negativo, algo autodestructivo? Sí, hay un daño claramente para los demás y hay un daño para sí mismo. Normalmente el perfeccionista no se quiere arreglar, está orgulloso de su ser, tanto que le puedes preguntar a un perfeccionista, bueno, ¿usted quiere que yo le arregle su perfeccionismo? Y dice, no, lo que quiero es que me lo mejore. Sí cabe. Que me lo mejore si quiere. Y claro, solamente se manifiesta cuando aparecen cuadros que no son simplemente cansancio, sino cuadros de ansiedad, crisis de ataque de pánico, ansiedad crónica o cuadros depresivos. Es la rotura del equilibrio de las catecolaminas, de la serotonina, etcétera, en el organismo, el que manifiesta que ahí hay un rozamiento, un desgaste inútil, inadecuado, que se acaba con la persona. En cuanto a los demás, bueno, pues hay perfeccionistas que son un rollo en su casa o que son inaguantables en el trabajo como jefes, Claro. o como subordinados, que son maniáticos en la calle o en la vida social y resultan simplemente discretamente molestos, se echa uno un poco para el lado y los deja pasar. Como veis, hay toda una gama que va a depender también de la lucha y de la conciencia, de la buena conciencia que tenga este hombre, esta mujer. Claro. Una mujer perfeccionista es horrible, Silvia. Una ama de casa perfeccionista No. que no permite que pisen en lo Yo mojado. no sé si rayar en el perfeccionismo, pero sí que soy un poco coñazo. En general. Lo reconozco. Hombre, No, pero el ejemplo Eso que no ha es un puesto, término clínico. No lo reconozco. el de pisar verdad, en lo lo mojado, yo lo reconozco. entiendo perfectamente. La puntualidad en la comida, y todo el mundo a la el cena, modo de ahora que poner yo la digo. ropa, niño estudia, ¿por qué vienes tan tarde? ¿Cómo Soy es yo. posible? Es falta comprensión. Entonces, Esa soy yo. la mujer perfeccionista le manda al marido que haga algunas cosas. Por ejemplo, ve a pagar el recibo de la luz que lo ha devuelto el banco, Qué o vergüenza, ve a pagar la otra vez. comunidad de la casa. Pero el marido lo hace con normalidad, es decir, a los 2 o 3 días. Pero cuando va a hacerlo ya ella ha ido, lo ha hecho, entonces le echa la bronca, se convierte en víctima y sigue ella acumulando quehaceres hasta que lo echa de casa, claro. Estás Es ganando lo que muchos ocurre. enemigas aquí, ¿eh? Don No, Manuel. pero grandes Muchas- amigos y una enorme comprensión en el gremio masculino, doctor. Ya iba Doctor. siendo hora de que encontrara mi alma gemela. O sea, que no es que lo Federico, hagan mal. Vamos a iniciar la campaña, venga. Sí, Doctor. sí. Lo poco está bien, pero lo mucho cansa. O sea, Una no, de pero las, hay una sí, cosa perdón, ha dejado caer, Federico. doctor, y es que hay un elemento químico que Sí. en una persona ya se convierte en una afección, en una enfermedad. Es decir, ha hablado usted de la serotonina, es decir, de los elementos Sí. tanto calmantes como activantes que puede haber. Hay un desequilibrio. Sí. Imagino que eso tiene un tratamiento claro. farmacológico, porque claro, Fenomenal. afortunadamente eso ha mejorado mucho, ¿no? Fenomenal. ¿Y puede El curarse perfeccionista entonces hasta cierto punto el perfeccionismo? nace o se hace. Y hay que decir que que no es perfeccionista el que quiere, sino el que puede.
Hay que tener un tío fresco, de naturaleza, un gordo tranquilo. Ese no sea perfeccionista nunca, ese puede ser un fresco. Eso es Pero feliz. fresco Es feliz. no es. Es feliz, sí. Un perfeccionista trae en los genes unos rasgos que lo mismo que existen rasgos que llevan a la tristeza o llevan a la desconfianza o llevan al narcisismo o llevan a la histeria. Bueno, pues hay rasgos de tipo obsesivo que llevan a este tipo de actitudes. Lo que ocurre es que hace falta que se dé un proceso, que esto está muy bien estudiado desde Ross Carballo, que es el proceso de la epigenética, la expresión de los genes, sacar esas cualidades que uno tiene en potencia, pasarlas al acto, porque existe un ambiente social, un ambiente familiar propicio para que se desarrollen. Pero claro, quien da los genes da la educación, amigos. Claro. Claro. Papá, mamá, perfeccionista, le ha dado los genes, pero además ha propiciado ese ambiente de exigencia, hiperexigencia, del sentido del deber, de no te puedes equivocar, etcétera, que llevan a que se pueda desarrollar esas tendencias que más o menos se van compensando, Claro. y hasta se convierten en éxito en los estudios, etcétera, pero luego llevan al fracaso social Sí, que o al hay- fracaso Que corporal. deriva en trastornos alimenticios, que luego las anorexias también En son la provocadas por una fibromialgia, exigencia muy fuerte. en la anorexia Hay un- mental, etcétera. Hay una última cosa, La Federico, última, ¿tenemos la tiempo? última, Sí, Silvia. vale. Es que hay, en uno de los artículos que leí de él me hizo mucha... vamos, me despertó el instinto de curiosidad el hecho de que la religión Sí. pudiese estar en el fondo también de caer en ese perfeccionismo, porque todos aspiramos a la santidad, ¿no? Según los, Exacto. Bueno, los yo no. católicos, No, yo quiero decir no, los yo a cristianos, la beatitud todavía. a la beatitud. La santidad no. a La santidad es Tiene ya demasiado. mucha Bueno, yo soy historia. ninguna de las dos cosas. Federico tiene ya mucha historia ascética, Pero Pasa es por cierto muchos que calvarios, puede ¿no? haber una base también, el componente religioso puede estar detrás Sí. de un perfeccionista. Bueno, Y en con el campo de la espiritualidad se plantean una serie de metas. Para ellas se cuenta con la ayuda de la gracia. Claro. Cuando una persona es más bien mística, es decir, tiene un abandono en la voluntad de Dios, en la providencia, entonces el perfeccionismo fracasa y no arraiga. Pero cuando una persona cree que es él el que tiene que lograr su salvación, busca la lucha a brazo partido en lugar del abandono, cuando un católico, bueno, un personaje es consciente de su filiación divina, de su conciencia de hijo de Dios, entonces el perfeccionismo se le reduce en cantidades industriales. Tiene, en cambio, el inconveniente de que el perfeccionista es muy subjetivo. El perfeccionista cabalga sobre su verdad. Yo digo que se parece al Cid Campeador, cuando se subía en Baviera, cogía la espada, la tizona, Su tizona. y se cargaba pues las murallas de Valencia. Pero el perfeccionista cree en su verdad, cabalga sobre su verdad, se deja ayudar muy poco. De ahí que los médicos tiendan, los psicólogos, los psiquiatras, tiendan a dejarlo ir. ¿Por qué? Pues porque hay que convencerlo primero de que tiene que ser un poquito arreglado. Es su consorte, sus jefes, sus amigos, y en general el principal activador de la presencia de un perfeccionista es otro perfeccionista que ha recibido ventaja. Vamos, Hombre, que se- pero si a mí me pasaba esto y mira cómo estoy, Claro. eso es maravilloso. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias porque hemos llegado casi a la perfección del tiempo. Y que disfrute la feria. tal. ¿La feria bien o regular? Hoy está de miedo, ya ha empezado, ¿eh? Ya No, empezó, ya, ya. por eso le Que pregunto. ayer parecía que estábamos ya en el paso de Ecuador. Bueno, muchas gracias, don Manuel Álvarez, por estar Sí. con nosotros y contarnos estas cosas y además hacernos recordar a Ross Carballo. Es tan raro encontrar a alguien que se acuerde de los que han sido sabios no hace tanto tiempo, porque están ya olvidados. Por cierto, el libro de Violencia y Ternura, Lo he apuntado. yo tengo la versión, la última que creo que salió, está en Austral en libro de bolsillo. Exacto.
O sea Exacto. que, Pues ahí lo tenemos. o sea que ahí está. Hay que releerlo, Federico. Sí, Bueno, señor. Manuel, muchísimas Muchas gracias. Encantado de saludarles y muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y con Clara ahora vamos a abordar esa receta, pero antes recomendación para los oyentes que tienen, por ejemplo, un familiar que está empezando a perder el oído. En Gaia Claro. la primera visita va a ser completamente gratis, Dice, especialistas le pero van a ¿qué mirar. te cuesta? Y sí me cuesta. No te cuesta porque la primera es gratis. Claro, efectivamente, no te cuesta ni un duro, Y de ya hecho. es llamar. Al 902-026-024. 902-026-024. Si el rey lo hubiera hecho a tiempo, no estaría ahora teniente del derecho y así Pues del izquierdo. Claro. Teniente coronel.